Bienvenidos a un nuevo episodio de The Outcast. Hoy estamos en un ambiente un poquito más diferente, estamos en quizá un entorno poco habitual en el que solemos grabar. Hoy estamos con un invitado sumamente especial y quiero agradecer antes que nada públicamente pues, a que nos haya conseguido este pequeño espacio de tiempo en tu agenda que es tan apretada. Tenemos a Isaac Rojas, uno de los CEOs, ahora que está esta palabra tan de moda, de Health Space. Así que te damos la bienvenida. Vamos a tener una reunión, pues una charla distendida. No quiero que sea nada forzado, no quiero que sea nada como en los medios. Lo que hablemos un poquito, conocer un poquito más a la persona que hay detrás de todo esto. Muy Así bien. que dejo que te presentes a cámara, la cámara es toda tuya y comenzamos. Muy bien, gracias Sergio. Un placer para mí que alguien del sector joven tenga este tipo de iniciativas. Son muy interesantes y yo siempre haré lo posible por colaborar. A la pregunta de quién es Isaac, o Isaac Rojas, como se le conoce en el sector al calvo ese, te diría que empecé a entrenar con 16 años, para mí, para un objetivo por la edad, meramente estético. No me imaginaba en ese momento qué efecto tendría hacer sentadillas en la función mitocondrial, ni mucho menos, sino simplemente una cuestión de hacer pecho y bíceps, como te pide la cultura cuando tienes 16 años y eres un chaval a tope de testosterona. Pero ahí me di cuenta de lo que me gustaba el concepto de ejercitación física para mí, ¿no? Eso se une a los deportes que uno practicaba, en aquel momento baloncesto, luego pasé al karate y luego me quedé con la bicicleta de montaña. Es ahí cuando, por la práctica que uno tiene en el deporte, cuando llega el momento de elegir carrera universitaria, en la familia me dicen que lo ideal para ti, yo no era buen estudiante, desgraciadamente esa es la vitola que tiene la educación física, ya que no eres buen estudiante, haz educación física, ¿no? Entonces hago educación física y me doy cuenta que paso de lo que significaba el gusto por entrenarme a mí a un gusto triple o cuádruple de lo que significaba entrenar a terceras personas. Hace poco escuché en tu charla TED que uno de los principales motivos, uno de los principales fines que querías tratar en ese contexto era entrenar para la salud y no para tener el famoso six-pack, como tú bien dices. Sí. Y quería traer un poquito a debate, saber exactamente cuál es tu opinión real. Actualmente tú fundaste el centro con el fin de entrenar a personas, no con el objetivo de que se vean bien estéticamente, que al final es algo que es secundario y por supuesto es un efecto que trae la actividad física como tal, pero para que puedan pues, tener una vida más saludable, longeva, etc. Entonces, uno de los primeros debates que yo quiero traer a colación es la importancia de la prevención frente a la curación, que es un poquito yo creo que el trasfondo de todo esto. Bueno, te estaba diciendo, a partir de ahí, y es con 19, 20 años, descubro lo que significaba entrenar a otros. Lo hago en el ámbito del alto rendimiento deportivo, pero descubro que durante ese entrenamiento para el proceso de alto rendimiento deportivo, la prevención de lesiones o el tratamiento de lo que era la conservación del estado de salud del deportista era una cuestión clave, ¿no?, dentro del proceso. Entonces ahí, en ese momento, me encanta entrenar a terceros, me encanta el reto competitivo, pero me di cuenta que había algo más que me gustaba, que era todavía el gestionar todos los datos del estímulo de entrenamiento para que no se me lesione nunca. Fíjate la utopía, ¿no? Pero ahí arranca el tema, hace ya más de 23 años de este punto. Con lo cual son 23 años metiéndome en la cabeza, sin querer, luego y ahora queriendo, pero en aquel momento sin querer, el hecho de que el culo se te vea mejor o peor, que el six-pack se te marque o no, que los bíceps, la vena braquial superficial se te vea bien o no, no es una cuestión vital, ni mucho menos. De hecho, como a veces dice Vadillo, que se me hipertrofia el deportista no es una cuestión que yo haya buscado. Una cuestión que es inherente al proceso de entrenamiento en determinados momentos y se te hipertrofiará, pero no porque yo lo busque.
que te veas guapo o no dependerá de tus valores y dependerá de una cuestión cultural si quieres unirte a ella, pero no porque yo o nuestro equipo, en este caso, ahora ya que somos empresa, te trabajemos para que te veas guapo. No, eso nunca ha estado ni va a estar en Health Space dentro del proceso de trabajo. Hay una cuestión que aquí tú destacas y no sé exactamente cómo ha sido la evolución de todo esto a lo largo de tanto del desarrollo del centro, que creo que ha sido fundamental, como a lo largo de tu vida en general. El papel que ha tenido un poco lo que vienen a ser las redes sociales, comparación, como tú bien dices, con esos cánones culturales, adecuarse a ellos o no, que por desgracia, porque para mí creo que perdemos un poquito el norte en ese sentido, tener tantos referentes idílicos, tantas deidades como referentes en ese sentido, que hace que realmente esa motivación por entrenar sea tan banal y no llegue a ir un poquito más allá, no tengamos un verdadero para qué. Creo que es algo súper interesante, que es algo que te he escuchado desde hace mucho. De hecho, empecé a hacer, esto es algo personal, pero empecé a hacer prácticas con ustedes hace ya 2 años y desde entonces he seguido un poquito la trayectoria que ha tenido el centro. Y siempre me ha llamado un poquito la atención desde dónde ven ustedes la actividad física y no tanto lo que hay por fuera, esos cánones de belleza, etc. Entonces yo lo que venía con todo esto era a ese movimiento bueno, que este es otro melón a partir, pero ¿qué opinión te merece la cuestión del body positive? Todo es muy polarizante, sociedad muy polarizante. O todo está muy bien, independientemente de cómo esté, o todo está muy mal. Bueno, un melón bonito este. Como tú dices, como todo en la vida, cuando veas a alguien que se posiciona radicalmente en el lugar opuesto al que sea, casi seguro se está equivocando, casi seguro. De hecho, yo ahora que te cuento que en Health Space no tenemos en cuenta jamás a la hora de entrenar la estética, no podemos olvidar el papel que tiene la salud mental, sí, la estética, el cómo te veas, el cómo te sientas, incluso ya si nos vamos a neuropsicología, el cómo te hables, por ejemplo, y ese lenguaje interno se apoya, nos guste o no, mucho en lo bien que te sientas cuando te miras al espejo. Entonces, sabiendo esto, nosotros lo gestionamos para dedicarnos a lo que sabemos, que es entrenar. No sabemos motivar más allá de lo que nos dice la salud física que debemos hacer para que tu chico o tu chica gane una competición, para que no abandone cuando pierda, o para que tu cliente no se dé de baja cuando resulta que no ha conseguido lo que él quería conseguir cuando se apuntó en Health Space. Nosotros durante el proceso tenemos que ser educadores y como educadores debemos dar una serie de tips adecuados para que el foco de nuestra gente no se centre solo en un punto. Claro. Nosotros decimos, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Y eso es casi una verdad absoluta. Con lo cual, esa es nuestra médula espinal en nuestro trabajo. Todo lo demás son añadidos. Con lo cual, en el concepto de lo que significa ejercitarse físicamente, preservar la salud es lo principal para nosotros. Lo que ahora dictan las redes sociales o algunas personas en las redes sociales. Es algo con lo que, como decía el Quijote, que ladren los perros que nosotros seguiremos cabalgando. Eso siempre va a estar. La ineptitud profesional siempre va a estar. El charlatán siempre va a estar. Debemos abandonar, debemos ir al cuello y detenerles. Yo creo que debemos centrarnos en lo que cada uno cree que es lo correcto, trabajar en pro de una serie de valores profesionales y no alejarte de ellos. Si todos hacemos eso, si todos conocemos el papel del deporte, globalmente hablando, en el concepto salud, la película sería muy diferente. Y bueno, si acaso doy un tip gracioso que se me ocurrió el otro día, digo, oye, cada vez que veas un influencer de estos, los que tú consideras, como si soy yo, yo no soy un influencer, pero si consideras que soy yo, dale spam. O sea, cuando tú veas a esa chica o ese chico que vende entrenamientos personales sin saber hacerlo con un canuto, eso sí, tiene un cuerpo de 10 para ti, bloquealo, dale spam, dile que es publicidad engañosa, Instagram te lo permite hacer. Y digo, hombre, somos miles de personas en nuestro sector, si miles de personas en nuestro sector cada día bloqueamos como spam a estos pseudo profesionales, a lo mejor no habría tanto en la red. Retomando un poquito el tema de la motivación, que creo que es algo que
puede llegar a pisar incluso con cierto tema de intrusismo, etcétera, porque al final tocas algunos palos que ya van cuestiones ya Psicología, ¿no? arraigadas a la psicología como tal. Claro. ¿Cuál es la filosofía del centro para, de alguna manera, hasta qué punto son capaces de llegar a los entrenadores, de entrar a la vida de esa persona para que consiga adherirse a ese proceso y enseñarle un poquito que con motivación, esa es una de mis opiniones personales, no vas a conseguir realmente el objetivo que tú buscas, porque muchas veces se basa en lo que tú bien estabas diciendo, en esas expectativas que tenemos, esas creencias que nosotros tenemos, y por desgracia pues no vamos a ser capaces de llegar a ellas, al menos en el periodo de tiempo que nosotros creemos. Mira, cuando empecé como entrenador personal, concretamente aquí en Santa Cruz de Tenerife, el cliente medio pagaba mensualmente unos 360, 400 euros mensuales por el servicio de entrenamiento personal. Entonces yo, psicología del deporte, libros de retención, libros de negocios que se empezaban a almacenar en aquel momento en mi mesa, hablaban de motivación y yo decía, jolín, ¿qué más motivación tiene que tener alguien que de entrada sin conocerme, teniendo este aspecto, me va a pagar 400 euros de su bolsillo? O sea, yo esa motivación, esa primera motivación, yo descubrí que ya la tenían. Entonces descubrí sobre la marcha que yo era el responsable del mantenimiento de ese estado motivacional a lo largo del proceso de entrenamiento. Y es ahí donde no nos han enseñado qué debemos hacer, ¿no? Entonces es como descubres que tienes que actuar como ese profesor de primaria, de secundaria, de universidad, que te encantaba ir a su clase. Tenías un conjunto de profesores que no querías para nada su asignatura, y luego te encontrabas con profes que decían, ay, qué guay, hoy me toca con Gordillo, ¿no? Y ahí que te plantabas y disfrutabas de la clase. Y bueno, ¿cómo puedo desarrollarme profesionalmente? ¿Cómo puedo elaborar el contexto de la sesión para que mi cliente diga, jolín, qué guay, el momento del día en el que tengo que entrenar con Isaac? Entonces, luego, y trayéndolo a hoy como empresa, descubres cuando estudias la parte de negocio que atraer un cliente nuevo cuesta 1 euro. Retenerlo cuesta 2 euros. Retener no. Llamar o captar a uno que perdiste cuesta una media de 20 euros. Claro, dices, hostia, tengo que hacer lo posible para que se enganchen y fidelicen al proceso. Entonces ahí viene el palabra fidelización o adherencia. Entonces, ¿qué debo hacer como educador? ¿Qué debo hacer como preparador físico? Como entrenador personal. Educar en un continuo en el que tu cliente entienda, comprenda, reconozca que tú eres pieza fundamental para la conservación de su estado de salud. Y además, eres una pieza no eterna en su vida. Esto va a acabar, como cualquier proceso educativo. Eso sí, cuando acabe, tienes que haber logrado que tu persona entrenada sea autónoma, con esto que llamamos ejercicio físico. Entonces, creemos que esa es la manera ecológica de construirnos profesionalmente como empresa. En tu charla, retomando, y también una de las conversaciones que tuvimos justo en una de las salitas que tienen en el centro, estabas hablando de una época bastante oscura, no solamente a nivel personal, a nivel empresarial, sino también para lo que viene a ser la humanidad en general, ¿no? Como esa crisis de COVID. Vale. Entonces yo venía a relacionar un poco esto con... Tú has tenido que tomar ciertas decisiones, has tenido que tomar ciertos caminos, has tenido que pagar un precio, al final, relativamente alto, para poder conservar todo esto, y que lo estamos viendo en redes sociales, cada vez pues van abriéndose nuevas puertas, van abriéndose nuevos proyectos, cosa de la que me alegro mucho. Y quería que hablaras un poquito de esa experiencia como cabecilla de todo esto. Al final has tenido que tomar decisiones sobre tus propios empleados, has tenido que tomar decisiones a nivel personal, evidentemente. Entonces, bueno, quería que hablaras un poquito de este tema. A nivel personal me he dado unos tortazos importantísimos durante estos 23 años de trabajo profesional, y a nivel de equipo menos. Y año 2023 creo que Health Space no sería nada sin Lauren Hernández, sin el conjunto de personas profesionales que integran toda la plantilla.
personas de confianza, como José Vicente Alós en Valencia, personas de muchísima confianza, como Marcos en Galicia, personas aquí de la familia, como son Óscar, como son Ariadna Díaz. Bueno, en definitiva, un conjunto de personas que todos los éxitos o la gestión adecuada o menos dañina que hayamos podido hacer en el pasado de determinadas crisis no hubiesen sido posibles superarlas sin el equipo. Con lo cual, a día de hoy no se puede pensar en Isaac como una persona solucionadora de problemas o de éxito sin nombrar a estas personas. ¿Por qué no? Porque me he dado cuenta, y tú me puedes decir, pero qué tonto, te vienes a dar cuenta tarde. No, pero me he dado cuenta de que solo no se llega a ningún lado. A ningún lado. Con lo cual las alianzas que tienes que hacer tienen que ser óptimas. Y te irás quitando por el camino personas que son menos óptimas. Obvio. ¿Cómo, digamos, eres consciente al final de qué tipo de personas quieres en tu entorno? ¿Cuáles son los tips o aquellas claves en los que tú te fijas en aquellas personas para las que quieres tener cerca? Antes hablabas de SEO o de CEO. Sí. Siguiendo con anglicismos, hard skills o soft skills, ¿no? Habilidades duras, competencias duras. Creo que es importante el caché académico. A día de hoy, después de todos estos años, creo que es muy importante. Me he dado cuenta durante todo el tiempo que ha pasado que no tener un bagaje mínimo a nivel académico en el futuro suele dar más problemas que beneficios. Una frase que me pareció muy curiosa. Ajá. Y la dijiste justo también en ese discurso, y era que está mejor ser informado por una persona que está formada, pese a que pueda estar equivocada, que a ser informado por una persona que no está informada y que puede también estar equivocada. Lo sigo pensando. O sea, yo te pongo un ejemplo. Los médicos se equivocan. Sí. La suerte no lo quiera, pero si tengo que entrar en un quirófano, a mí que me opere un médico. No, Isaac, te prometo que yo he leído muchos libros, yo no he hecho medicina, no he hecho la carrera, pero te prometo que sé mucho. No, yo no quiero que esa persona me opere. Otro ejemplo, me subo a aviones semanalmente. Pues de repente un día en el avión en el que me subo se informa al pasaje de que la persona que está a los mandos es una persona autodidacta, que no ha ido a ninguna academia, que no tiene 40.000 horas de vuelo, que no ha tenido ni un solo profesor, o si los ha tenido online, pero que sabe mucho, ¿eh? Y ha leído muchos libros, ¿eh? Pero que no ha seguido el camino del sistema educativo para llevar un avión. Yo seré el primero que me baje del avión. A mí ese tipo no me lleva en el avión. En nuestra profesión al final me he dado cuenta de lo mismo. Nosotros nos equivocamos y nos equivocamos mucho, pero si alguien se tiene que equivocar, que sea el que ha seguido el recorrido educativo óptimo. Hay mucha gente muy válida sin currículum académico. Yo, en mi experiencia, los cuento con una mano o dos. Sin embargo, gente válida que ha pasado por la universidad en nuestras ciencias, no me caben los dedos. Tengo muchísimos, en toda España y fuera de España. Con lo cual, punto 1, hard skills. Punto 2, soft skills. No es garantía total de ser una persona de éxito o de ser un buen profesional solo teniendo un buen currículum académico. No. Luego tienes que cultivar una serie de habilidades que son aquellas personas que tengo en una mano que no han pasado por la universidad pero que son auténticos cracks en todas las soft skills. Habilidad empática, son respetuosos, son realmente comprometidos con la causa de la ejercitación física y el entrenamiento. Llevan toda la vida en este sector, bla, 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 bla. Entonces, de repente, son personas de éxito. Pero repito, están en los dedos de una mano o dos, no más. Ámbito académico. Perfecto. Eres una persona insoportable. No sabes trabajar en equipo. No tienes capacidad empática. No comprendes que las personas no son un estado fisiológico y punto. Son algo más. Si no tienes esas habilidades blandas que se llaman, para mí, por ejemplo, no formarías parte del Space. Entonces tienes que tener ese equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Apostamos por la gente joven,
apostamos por la gente sin vicios de trabajo, apostamos por tener... Yo estoy apuntado a la universidad ahora, apostamos por gente que confíe plenamente en esa regla de oro que es el long life learning, ¿no? En el estar toda la vida estudiando. Si no, al final para actualizar esto y que te furule, claro, descargas la última app, la última actualización de software. Sí. Como siempre digo yo, este es nuestro software. Si yo no me descargo la última actualización, me quedo con el software 1995. Y menos ahora mismo, que todo va como un tiro. Semana a semana. Todo va como un tiro. Exacto, con lo cual en ese ADN está ese cromosoma que habla de fórmate de manera continua, ¿no? Entonces también eso se lo pedimos a nuestro equipo y colaboramos como empresa para que hagan formación continua anualmente sin coste para ellos, ¿no? Siempre he tenido una dualidad en cuanto a... Sí que es cierto que considero que es de vital importancia que una persona se forme a nivel académico. No estoy diciendo que en instituciones tradicionalmente reconocidas, como voy a ser la universidad y demás, salvando la distancia, que la vida de esa persona esté en juego. Me explico. Hay ciertas carreras, hay ciertos desempeños que se pueden llegar a realizar teniendo experiencia, teniendo esa formación, pero no teniendo por qué tener un título universitario. En el campo de la salud, ahí cambia un poco la cosa. En el campo de la salud, incluso como tú bien estabas diciendo, en el tema de los pilotos, ciertos ingenieros que al final se juegan con la infraestructura de las miles de personas, al final es una forma de cribar. Tú tienes la formación y además hay algo que lo certifica para poder empezar a trabajar. Pero sí que es cierto que en algunas ciencias sociales y demás, pues no considero que sea necesario ese título específico, porque al final muchas veces prima esa soft skill, como tú bien estabas diciendo, además que tienen esas hard skills que han sido adquiridas por diferentes vías. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que al final, si la vida de una persona está en juego, hay algo que debe certificarlo, debe haber un bagaje que se pueda llegar a comprobar. Debe haber una descarga de responsabilidades. Debe haber, mira, no hay una carrera universitaria para conducir un coche. Sin embargo, te tienes que sacar el carnet, si no, no puedes conducir un coche. Porque hay una descarga de responsabilidades. Todos aquí, estamos de acuerdo o no, pero todos lo vamos a tener que hacer. Tenemos que pasar por un sistema educativo concreto, elaborado por un conjunto de profesionales, mejores o peores, pero que haciéndolo todos a la par, minimiza el riesgo de matar gente al volante de un coche, ¿no? Entonces, no todo está graduado en la universidad y hay carpintería y hay una serie de trabajos que no tienen que pasar por la universidad. Pero la universidad ahora no es la universidad hace 30 años y la de 30 años no era la de hacía 50, ¿no? Todo va mejorando, todo va evolucionando. La universidad ahora es prácticamente asequible para todo el mundo. Antiguamente puedo llegar a entender que el tema económico fuera una barrera, que el tema... Bueno, existen otras barreras, obvio. Pero creo que todo el mundo, todos, debemos pasar esa criba académica. Y luego ya miraremos atrás y decimos, el currículum de la universidad debe cambiar, el área curricular, ¿no? La carga curricular. Bueno, puede cambiar, pero lo haremos desde esta posición. Que nadie critique a la universidad sin haber pasado por ella, ¿no? Que nadie critique al sistema de cómo sacarte un carnet de conducir sin habértelo sacado nunca y estar en el sofá. No. En tal caso yo lo criticaré luego. Oye, ¿cómo falta que enseñen esto y esto? Porque sigue generando problemas. Pero luego de listos vamos sobrados ya en este país. ¿Qué opinión, una vez dicho esto, qué opinión o qué carencias puedes llegar a ver al sistema educativo actual? Bueno, quizá últimamente se habla mucho de, tú lo comentaste antes, todo avanza muy rápido y quizá todo eso que ha avanzado muy rápido en los últimos 5 años no va a llegar al área curricular de la universidad hasta pasados 10. Cuando arranque, quizá ya se quedó obsoleto, ¿no? Entonces creo que a día de hoy hay una cantidad de expertos docentes en nuestro país que conozco personalmente, algunos son grandes amigos, que por su cuenta cogen el contenido y lo actualizan sobre la marcha. Claro, al final, si te fijas, soft skills también es tener esta capacidad de compromiso con la ciencia de alto grado de evidencia y aunque yo tenga una unidad curricular concreta, una unidad didáctica que tenga que dar concreta, si hoy se ha descubierto tal cosa con una revisión sistemática, un metaanálisis, lo que sea, que deba ser dicho al alumnado, yo lo digo, aunque no lo tenga aquí.
¿no? Entonces ya de repente la universidad como institución se está actualizando, pero la responsabilidad es de un individuo o una mujer, ¿no? Por ejemplo, profesora. No tengo que echarme para detrás, yo me resumo a los papeles que me da la uni, yo doy esto, me echo... Al final todo, como decía aquel, tiene que ver con valores y con educación. Cuando esos profesores llegan a la universidad, no tienes problema con que la institución no esté actualizada. Lo hará sobre la marcha. Al final yo por lo menos lo veo así. El que un solo individuo, digamos que dentro de su conjunto, mire por sus propios intereses, trate de hacer muy bien su trabajo, trate de ser su mejor profesional. Por sus intereses, pero por los del alumnado, ¿no? Claro, pero... Claro. No mira por sus intereses. Actúa en base a sus principios para los intereses del colectivo, Vale. que es diferente. Si actúa de esa manera, al final repercute en el conjunto de la institución. Totalmente. Lo que ocurre es que, por desgracia, pues no todas las personas son, digamos que se rigen por esos principios, y ahora mismo yo sí que considero que, por diferentes motivos, aquellas personas que están a cargo de ese grupo de personas, que sinceramente el docente es una figura que es fundamental, porque se va a encargar de alguna manera construir un poco el sistema también de creencias, porque no solamente vamos a hablar del currículo educativo que todos tenemos que empapar, todos tenemos que estudiar, sino también un poquito la manera en la que esa persona transmite las cosas va a formar las creencias que tiene esa persona, cómo ve estas cosas, cómo ve las otras, ¿no? Porque tú puedes transmitir una misma información, pero dependiendo de cómo la transmitas puede llegar o no llegar a esa persona. Y es la principal carencia que yo veo, que claro, por mucho que se adopte esa responsabilidad de ciertas personas, veo que hay mucha comodidad. Sobre todo en las universidades y bueno, no en solo las universidades, sino desde pequeñitos, pues profesores que están bastante cómodos y que, bueno, que no se preocupan de la misma manera. Pero bueno, eso siempre va a existir. Como te comentaba antes, siempre van a existir las personas más gallanes que otras, pero no nos debemos enfocar en eso. Nosotros nos debemos enfocar en lo que creemos que es correcto y trabajar para construirlo. Yo tampoco concibo una realidad en la que me quejo del sistema echado en un sillón. ¿Sabes? Yo no concibo una realidad en la que me quejo de la universidad echado en un sillón. Yo muchas veces, para mí, ahora que estamos en periodo de elecciones, yo muchas veces, esta vez ahora, voy a votar en contra de mis intereses. Pero voto alineado con mis principios. Y mis principios dicen que por encima de lo mío individual está lo de todos, lo colectivo. Entonces yo no puedo votar en contra de mis principios. Yo voto en contra de mis intereses, pero voto por el bien del colectivo. Y ahora el ejemplo de la universidad, como el ejemplo de la empresa o el ejemplo de... Actúas por el colectivo. Y hay veces que actúas diciendo, bueno, voy a hacer esto, no me mola, me va a ir mal, en parte me va a ir mal, pero confías en que como va a mejorar el pool colectivo, yo al final me acabaré beneficiando. Entonces tienes que quitarte el chip ese a veces de la recompensa cortoplacista, que es la que te hace tomar una decisión de yo lo hago así, a mí me conviene así, punto, me importa una mierda el resto de gente. No, yo no soy así, no soy así, mi padre no me educó así, mi madre no me educaron así y a lo largo de la vida trato de no actuar así. Saliendo un poquito de ese aspecto, de ese tema, hay algo a nivel personal que sí que quería comentarte, quería preguntarte, porque cuando quieres encaminarte o quieres sacar pues, ciertos proyectos, ya sea a nivel empresarial, etcétera, tienes que aprender a llevarlo, a convivirlo, porque siempre se ha dicho que la vida, en tu caso lo sabrás mejor que nadie, que la vida del emprendedor, del empresario, pues es muy solitaria. Quería preguntarte precisamente por eso. Sí. ¿Qué tan cierto hay en eso y cómo eres capaz de compaginarlo pues, con tu familia, con pues, diferentes cosas que tengas que hacer? Bueno, te puedo decir que mi primera relación con la persona que es madre de mi hijo, yo creo que, si bien siempre cae 50-50, ¿no? El que se rompe una relación es por culpa de ambas partes, ¿no? Y lo sigo pensando, ¿eh? Se rompió por culpa de ella y por mi culpa también. Pero en la parte de que me afecta a mí, yo sé que fue porque estaba absolutamente ensimismado en mi trabajo.
absolutamente secuestrado por lo que era mi idea de trabajar y mi idea de construir un proyecto personal, porque piensa que yo monto la empresa unipersonal cuando yo tengo 26 años. Entonces, para mí era una responsabilidad de decir, ostras, una empresa, ¿no? La palabra a mí me quedaba grandísima. Entonces, a partir de ahí dice, bueno, esto solo puede salir adelante con la regla 24/7. Por ahí puede venir eso de que es un camino solitario. La regla 24/7 no es cierta del todo, por mucho que te la vendan. No es cierta. Hay que descansar, hay que tomar un tiempo con las personas que quieres, hay que tomar un tiempo con los amiguetes, hay que tomar un tiempo... Pero bueno, como decía Tony Nadal, no se ganó ningún partido con excusas, ni uno solo. Se ganan trabajando y se ganan echándole horas al tema. Así que un equilibrio. Yo creo que habrá un equilibrio. También me he topado con gente que, si bien reconoce esto que yo ahora te estoy diciendo, piensa construir una buena empresa, un buen proyecto con 3 horitas al día. Y el resto, la playita, la bicicleta y los colegas. Yo no he leído ni un libro, ni conozco una que se haya construido así. Eso también te lo digo, ¿no? Entonces el equilibrio donde está. Pero sí, un poco solitario en ciertos momentos sí, un poco psicópata en ciertos momentos también. Hablas mucho contigo mismo, muchísimo. No paras de pelearte, no paras de no dormir, no paras de discutir con terceras personas, no paras de... Al final emprender es eso, arriesgarte. Y si te fijas, tu madre y tu padre, a la mínima que te arriesgabas, te gritaban. A las mínimas que te acercabas al enchufe, que te matas. No le faltaba razón con lo del enchufe. Pero con lo de correr, no corras, que te caes. Ya, coño, cabrón. Que se caiga, hombre, pero que corra. ¿Por qué? Porque el beneficio, el riesgo-beneficio es mayor hacia el beneficio, ¿no? Entonces, en la empresa es lo mismo. Te vas a topar con gente que te diga, te la vas a dar. Por ahí no, que te quema. Por ahí no, que te la vas a dar. Entonces, un mogollón de veces durante el proceso vas a ver cómo te tienes que enfrentar a agentes externos. Pero tienes que ser consciente de que muchas veces tienen razón. Y a veces lo eres y a veces no eres consciente de eso. ¿Crees que de alguna manera es necesario, pese a ser consciente o quizá no, de que tienen razón, darte contra ese muro? Forma parte del proceso educativo, dicen los educadores, ¿no? El fracaso, ¿no? El fracasar forma parte del crecer. Así que yo no sé si es necesario o no, pero los que saben, aquellos de las hard skills, ámbito educativo, dicen que parece que fracasar forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces no es algo negativo, ¿no? Sería simplemente un resultado de la práctica. Entonces, ¿como resultado qué? Sigues para adelante sabiendo que habrá otros y confiando que habrá otros más positivos que ese. Yo por lo menos no concibo crecimiento sin esos periodos de crisis. El avanzar, como decía aquel, para que la rueda se mueva tiene que haber fricción contra fuerzas y resistencias externas, ¿no? Para que la rueda se mueva tiene que existir esto, con lo cual parece que incluso si te lo llevas a la física es una ley física, ¿no? Si te lo llevas a la empresa, dices, hostia, pues el crecimiento de una empresa tendrá que pasar por estar continuamente luchando contra una serie de fuerzas que van en la dirección contraria de donde tú quieres ir. O sea, quizás es la manera de educarte en esto es natural, ¿no? No levantarte cada día y diciendo, hostia, las fuerzas con las que me tengo que enfrentar. Hostia, qué harto estoy de las fuerzas con las que me tengo que enfrentar. No, es que van a estar ahí toda la vida. Toda la vida. Mira al otro lado. Mira al otro lado. Mira para detrás y mira lo que has avanzado. Mira las fuerzas que ahora tú estás siendo capaz de producir, que antes no eras capaz. Enfócate a lo mejor en otra historia, no tanto en lo resistente, sino en lo que te ayuda a avanzar. Después de todo ese camino, después de todo ese precio que al final hemos tenido que pagar, ¿cuál es tu fin, tanto con este proyecto como a nivel personal? Porque estabas diciendo que al final todo esto parte con el fin de poder ayudar a ese grueso de personas. Entonces, te preguntaba que
no lo sé si es así, pero si tienes alguna meta, algún sueño, algún objetivo y a cómo estás de él o si ya por el contrario lo has cumplido. No, no, el único... Mi padre tiene 91 años y mi padre sigue dándole vueltas a la cabeza con sus números. Él fue una persona rodeada de números toda su vida. Y él entiende la manera de vivir como una manera en la que, por ejemplo, ahora que dije los números forman parte de su vida. Yo saco y doy una vueltita con mi padre en el coche y mi padre va haciendo cálculos numéricos con las matrículas de los coches, ¿no? Y él tiene 91 años. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es como un estilo de vida. En mi caso no van a ser los números, en mi caso es construir un modelo de trabajo para la ejercitación física, teniendo la salud y la preservación de la salud como eje vertebrador. Es estar en ello hasta que pueda. No hay una meta, no hay tantos health space, tantos trabajadores, tantos... No, esos son como guindas del pastel, ¿no? Mirar y decir, hostia, que uno empezó solo y ahora ya somos tantas personas en la empresa. Hostia, que empecé facturando tanto poquito y ahora tanto poquito más. Vale, pero no hay una hamaca en Cancún esperándote, ¿sabes? No hay un quiero ser el Steve Jobs del... No, no. Quiere uno sentirse realizado con lo que hace día a día. Quiere uno sentir esa parte de ego que considero que tienes que alimentar, la alimentes con lo que medianamente sabes hacer cada día, con lo que mejor te sale, ¿no? Y, jolín, yo quiero hacerlo hasta los 91, ¿sabes? Quiero estar ahí hasta los 91, esa es la meta. Es que es imposible competir contra eso. Y te ejemplifico lo que Es que soy muy pesado, ¿eh? No, y a mí pero... me lo dice Lauren a veces. Digo, el problema es que yo gano los partidos contra él, que por cierto aprovecho para decir que prácticamente le gano todo a lo que jugamos a Lauren, sobre todo en ping-pong. Es falso, siempre me gana. Pero él me dice que al final yo acabo ganándole por pesado. Porque claro, yo digo, jugamos otra. Que no, que jugamos otra. Claro, dan las 2 de la mañana y dices, claro, cabrón, así cualquiera me va, alguno me vas a ganar. Claro, puede que por ahí vayan los tiros de esto. Yo creo que la manera de ser invencible es no rindiéndote jamás. Yo me acuerdo cuando hice el Cooper, que en mi época fueron 3100 en 12 minutos. Yo que venía de la bicicleta, para mí correr era comerme una mesa anoche, eso no tenía sentido para mí. Nunca pasé el test de Cooper en la preparación de las pruebas físicas, los 3100, no 2800. 3100 en 12 minutos. Significaba correr por debajo de 4 el kilómetro, repito. Para mí era con 20 años, 19 años, una cosa loca. Nunca lo había pasado y dije, cuando salí, digo, solo un desmayo me va a parar el ritmo. Solo, y me acuerdo del rollo Esparta, ¿no? Dije, que me muera, pero yo no me voy a parar. Que se me rompan los músculos, pero yo ese día no me iba a parar. Nunca lo había pasado, había hecho 2 test y los 2 los abandoné a la mitad, ¿no? Con el buche, como decimos aquí, que se me salía y decía, ¿qué necesidad tengo yo ahora de esto? Ya haré la prueba cuando toque, ¿no? Mequetrefe, que era uno, ¿no? Pero ese día lo dije así. Vale, pues en esto del ejercicio profesional es un poco así. No vamos a parar hasta los 91 con esta manera de entender la historia. No hay un cuelgo las botas cuando llega a 40 y me echo sobre lo que construí. No, qué va. No. Te lo digo porque hace poco escuché a un docente decir que le encantaba la docencia, que la docencia era su pasión. Y que quizás él no era el mejor docente del mundo, pero él, cuando alguien con talento, con trabajo, empiece a adelantarlo por la derecha y llega a los 60 y pare, cuando él llega a los 60 él va a seguir dando clases. Con lo que básicamente viene a decir todo esto, que quizá, no estoy diciendo que sea tu caso, pero puede que hayan entrenadores personales mucho mejores y demás. Por supuesto. Pero que lo que marca la diferencia, bajo mi punto de vista, es esa perseverancia, esa constancia y que pese a todo, que también dediques tiempo a lo que te apasiona y que quieras irte con lo que... Yo es que soy muy pesado. Yo es que si tengo que pasar noches sin dormir para trabajar, lo voy a hacer. No tengo el más mínimo miedo. De hecho, tuve un problema neurológico hace unos años atrás, antes de la pandemia, precisamente porque yo no quería dormir.
Para mí dormir era un problema, para mí dormir me generaba angustia, ansiedad. Entonces yo soy pesado hasta niveles patológicos, como te estoy comentando ahora, y creo que es la primera vez que lo digo. Así que para mí el tema de ser constante, el tema de ser perseverante, el tema de no alejarte de esa manera de entender la vida es una cuestión que está metida en el ADN. Yo trato de contárselo al equipo todos los días, yo trato de contagiarlo, ¿no? Y realmente importa poco que haya gente que te adelante por la derecha o por la izquierda, porque esto no es una competición en este caso, es un estilo de vida, con lo cual... Cerrando un poquito la entrevista y este maravilloso rato que hemos compartido, me gustaría un poco eso, que compartieras un poquito cuál es el camino que va a seguir Health Space ahora, que he visto que se está expandiendo, y un poco que compartieras un plan los planes que tiene el propio centro. Bueno, pues la empresa ahora abre, si todo va bien este año, 2 nuevos centros, un segundo en Valencia y un primero en Madrid. Es probable otro nuevo proyecto en Galicia. Y bueno, al final esto va surgiendo gracias a personas que confían en el modelo de Health Space, en nuestro equipo. Y como estábamos hablando ahora, pues va surgiendo, lo vas trabajando y te vas ocupando todas las semanas en esta historia. Seguimos igual, seguimos mejorando procesos en la medida que podemos, seguimos teniendo alineaciones estratégicas con personas y empresas que consideramos aliados fundamentales, como puede ser Tecnogym, como puede ser el Hospital San Juan de Dios o la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Seguimos en proyectos públicos para persona mayor, adulto mayor frágil, en diferentes ayuntamientos, para Cabildo también de Gran Canaria, Servicio de Deportes. Por aquí estamos, ¿no? Donde haya deporte, donde haya conceptos salud y enfermedad, estará Health Space, como su nombre en inglés indica, un espacio de salud dedicado a las personas que confían en esta manera de entender nuestra profesión. Así que ahí seguiremos. Pues Isaac, ha sido un verdadero placer. Espero de verdad que les haya gustado la entrevista. Vuelvo a agradecerte este ratito porque la verdad que vale oro. Soy muy consciente y valoro mucho. Qué guay. Que sinceramente me sorprendió incluso la velocidad con la que respondiste el mensaje. La verdad es que no me lo esperaba. Y te lo tengo que agradecer. Te lo tengo que agradecer. No, gracias a ti. Así que dejo la cámara para ti. Despídete. No, nada. Yo adiós. Nos vemos por ahí. He dejado un poquito las redes sociales de lado, pero las vuelvo a activar, sobre todo Instagram. Espero empezar a generar un poco de contenido de calidad en los próximos meses, pero sobre todo que sigan Health Space, si les parece útil en algún momento ver qué hacemos de cerca, y que sigan el podcast, que sigan al trabajo que está haciendo Sergio, que tiene muy buena pinta, y que les animo a seguirse formando y a seguir ahondando en esta bonita profesión, sin más. Chao. Adiós. Pues nada. Muchísimas gracias. Gracias, señor, a ti.